Sexto día, hoy salimos desde el embalse de Alcántara. Nos espera una subidita para empezar la mañana. ¿A dónde llegaremos? Ni idea. Ya veremos. Vamos a ver. Voy a cerrar la puerta del chalet. Venga. Dejar el embalse de Alcántara significa despedirnos del relax de su entorno para empezar a encarar la subida hasta el poblado de Cañaveral. Dejamos atrás el embalse de Alcántara para dirigirnos a Cañaveral, que estará a unos 10 kilómetros más o menos. Este tramo lo hacemos por carretera debido a que las obras del AVE siguen merodeando por la zona. El viento en contra cobra protagonismo, haciendo que imprimamos más esfuerzo en el ascenso. Ya en Cañaveral nos acercamos a su iglesia de Santa Marina, de estilo gótico tardío del siglo XVI, y para poder contemplarla en su totalidad tuvimos que esperar a que se despejase su plaza. Bueno, vamos a afrontar esta subidita hasta llegar al puerto, que son 510 metros, creo, de altitud. Abandonamos Cañaveral y empezamos a afrontar la subida al puerto de Los Castaños. En el camino nos topamos con la Fuente de la República, creada en el año 1931 y reconstruida en el 2010. Un poco después, tenemos que echar pie a tierra para hacer frente a la pequeña pero diabólica cuesta que nos lleva al Alto de los Castaños. ¡Qué mala leche! Pared conseguida, a pelo totalmente arrastrando la bici, con un porcentaje de desnivel de un 15-20, vamos, eso no sube más. En este punto, el camino empieza un leve descenso con la posibilidad de desviarte hacia Grimaldo, localidad por la que no pasaremos, ya que vamos bien provistos de avituallamiento. Una sorpresa agradable fue encontrarnos con esta pareja de cuñados de Jerez. Cáete. Claro, tiene que caerte. Tiene que caerte. Anda, nos habíamos perdido esta mañana. Vemos esos 20 kilómetros más. Sí. Con ellos compartimos el albergue de Almadén de la Plata y la simpatía que desprendían era un aliciente más para nuestro camino. ¿Le has hecho una foto a la oveja negra? Nuestro próximo destino era Río Lobos y lo hacemos por un perfil descendente cruzando diversas dehesas cercadas para evitar la salida del ganado. Las cancelas. ¿Y cuánto quedaba Río Lobos? Bueno, pues nos quedan 4 kilómetros para Río Lobos y allí creo que descansaremos, repondremos fuerza y almorzaremos. ¿No? Nadie me echa cuenta. Allí abajo se ve Río Lobos. Ya lo tenemos al alcance. Pues 30 kilómetros hemos hecho en esta mañanita. En este pequeño pueblo realizamos un breve descanso y reparamos en la iglesia de Santa Catalina, edificio de mampostería del siglo XVI. Salimos de Río Lobos y vamos camino de Galisteo. Almorzaremos allí. El trayecto continúa hacia Galisteo por una tranquila carretera comarcal en la que seguimos coincidiendo con nuestros compañeros jerezanos. Y aquí vienen nuestros amigos de Jerez. ¡Vamos! Venga. Vamos ahí. En las orillas de la población nos sorprende su muralla almohade construida entre los siglos XII y XIII y que todavía rodea la parte antigua de la villa. Su grosor es de 2 metros y su altura de 11. De todas maneras, ¿te vais salvoconducto?
mantener el castillo. Una vez obtenido el salvoconducto extraoficial, entramos por la Puerta del Rey para poder almorzar en la Plaza de España. El siguiente pueblo en el que nos detendremos solo para abastecernos de agua es Aldehuela del Jerte. 4 o 5 kilómetros para Carcaoso. El calor hace mella. El camino lo seguimos por carretera 5 kilómetros más hasta llegar a Carcaboso, donde Elena, una entrañable y peculiar hospitalera, nos recibe con los brazos abiertos en su albergue turístico. Buenas.